Buenas. Bueno, otra vez por aquí. Esto es un no parar de directos, ya lo sabéis, pero de esto va esta cuenta. Información, contenido de calidad y cosas que os puedan resultar útiles. Hoy vamos a hablar con la doctora Marisa Di Natale. Ella es inmunóloga. Está colaborando también con nosotros, con este perfil. A las pacientes que vayáis de parte mía os hará un 10% de descuento. Vamos a hablar sobre infertilidad secundaria, ¿vale? Voy a ver si ya está por aquí, que creo que sí, y la invitamos ya mismo. A ver si ya está. Creo que sí. ¿Qué pasa últimamente con los directos? ¿Está invitada? ¿Otra vez? ¿Acepto? Instagram no sé qué hace últimamente. ¿Acepto otra vez? Ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Bien, bien, no sé qué pasaba, pero no me llegaba la invitación y El digo, otro día me pues, pasó exactamente lo mm, mismo. Estuvimos 4 intentos hicimos para poder hacer el directo. vale. Algo Digo, raro está pasando por aquí dentro, pero bueno, ¿qué lo hemos tal? conseguido. No hay Sí, problema. digo, a ver qué pasa, porque tampoco le digo, bueno, solicito unirme, pero ya estamos Sí. aquí. Así que, genial. Oye, Marisa, gracias por hacer este directo aquí con nosotras, conmigo, pero para todas las personas que nos están viendo y que nos verán en diferido, porque sé que muchas se los guardan para el fin de semana, para cuando tienen más ratito. Eh, es un tema interesante este de la infertilidad secundaria, ¿no? Sí, creo que es un tema que va a aportar, pues, un poco de información, que al final es lo que tú decías al principio, que buscas y que yo también busco un poco con mi cuenta, ¿no? Que todas puedan tener la información y con ello poder tomar decisiones. O sea que yo creo que va a Exacto. ser muy informativo. O Sí, sea, sí. vamos a explicar un poco infertilidad secundaria. Es cuando tú ya tienes un hijo, Mm, ¿no? Y en principio pues no hubo ningún tipo de problema, te quedaste embarazada, todo genial. Y cuando vas a por el segundo, algo pasa que no te quedas. ¿Qué puede pasar? efectivamente. ¿Cómo puede ser eso? Si yo ya tengo un hijo, ¿no? Claro, dirás, bueno, es que a lo mejor ya eres muy mayor, tus óvulos ya no son de la calidad que deberían ser. Eso puede ser una de las causas, ¿no? El Efectivamente. envejecimiento o que ya pues estés con una menopausia, entonces puede ser que pasen estas cosas, ¿no? Pero a nivel inmunológico pueden haber otros motivos, ¿no? Por los cuales ahora tengas un problema para tener un hijo y antes no lo has tenido, ¿no? Sí, eh, un poco el motivo, ¿no? Por el que conversábamos de este directo también es algo que en la consulta se repite habitualmente. Llega la paciente y te dice, es que ya yo he tenido un hijo, no sé qué puede estar pasando, no entiendo por qué me he quedado embarazada la primera, no he tenido ninguna complicación, ¿no? O la primera transferencia ha sido y 3 o 4 años después, cuando te planteas pues volver a ser madre, empiezan los problemas y eso puede tener, es lo que yo les digo muchas veces a las pacientes en la consulta, que en esta consulta esto tiene sentido, esto puede pasar, no solamente por el tema que, como bien dices, es verdad que pasa el tiempo, que somos mayores, que eso puede influir, sin duda, pero el sistema inmune también juega un papel en este tipo de patología o eventos Sí. o problemas, ¿no? No nos pasa a todas, no les pasa a todas las mujeres, porque muchas tienen varios hijos. La cosa es
que hay algunas mujeres que pueden tener alguna predisposición a que esto suceda. Y voy a empezar hablando un poco de un concepto que, bueno, que pasa, que es el concepto de microquimerismo. Cuando tenemos un embarazo, que bueno, es una palabra un poco rara, ¿no? Que viene de la quimera y de la mezcla de distintas cosas. Cuando tenemos un embarazo, eh, existe la posibilidad, y está demostrado, que hay sangre del embrión que pasa al torrente sanguíneo de la madre, ¿no? Y ese es el único momento en el que una persona tiene dos genéticas distintas en su circulación. ¿Qué es lo habitual que debe pasar cuando algo como esto sucede? Que tu sistema inmune se active. Nuestro sistema inmune está condicionado y preparado para, primero, solamente tolerar lo propio y rechazar lo extraño. Y segundo, cuando identifica cosas raras, eliminarlo, ¿no? Eso es lo que nos protege de infecciones, nos protege del cáncer, nos protege de muchas cosas. Entonces, este proceso que se da en una gestación y que se da todavía más en el momento del parto, o sea, donde más se ve este epifenómeno, ¿no? De microquimerismo, es en el momento del parto, cuando más células del embrión quedan en el torrente sanguíneo de la madre, y quedan, ¿eh? Y hay estudios que te dicen que quedan años allí, no es simplemente en el momento parto o embarazo, esos 9 meses. Entonces, bueno, esto puede ser que provoque una activación en el sistema inmune y de allí aparezcan ciertas patologías o ciertas alteraciones que no se tenían previamente. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Hablando concretamente de un evento o un fenómeno que sabemos que involucra la fertilidad y que involucra esta consulta. Las enfermedades autoinmunes tienen diversas causas, pero una de las causas que se conoce es esto, ¿no? Cuando yo tengo un embarazo sano que llega a término sin problema, eso me ha dejado expuesta a una genética distinta a la mía. Si por motivos que uno puede ser esta incompatibilidad HLA-C de la que tú y yo hablamos en el directo anterior un poco, ¿no? Uno de los motivos puede ser ese, que tú y tu pareja seáis incompatibles, hubo una tolerancia en un primer embarazo, pero quedaron allí células embrionarias, células del bebé en tu torrente, que tu sistema inmune ha ido identificando, generando memoria y dice, pues cuando me vuelva a exponer a esto, pues no lo tolero igual. O que esa misma exposición genere en ti una hiperactividad y empieces a tener fenómenos autoinmunes, ¿vale? Por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto es una de las manifestaciones más habituales, pero artritis reumatoide, celiaquía, que antes no estaba diagnosticada, ¿no? Entonces, bueno, es importante entender que no es raro en esta consulta y en este contexto, quiero decir, tampoco es algo habitual. Como decía antes, Pero puede pasar. muchas mujeres tienen varios hijos y nunca han tenido problemas, pero puede pasar. Quiero decir, el hecho de que tú hayas tenido un primer embarazo sano y luego empieces a tener problemas no quiere decir que seas compatible con tu pareja, no quiere decir que no tengas problemas a nivel inmunológico. O sea, no descarta el hecho de que aquí pueda haber un problema. Mm, Y eso es un poco lo que hay que pensar para luego buscar cómo, qué hacer, qué pruebas hacemos, qué miramos en este grupo de pacientes, ¿no? Porque es un abordaje distinto a una paciente que tiene una infertilidad de causa desconocida primaria, que nunca ha tenido hijos, que nunca ha pasado por este fenómeno, ¿no? Que tenemos que buscar hacia una serie de cosas y luego está esta infertilidad secundaria, que bueno, que no es un término, no está descrito, yo creo que esto no está descrito como tal en ningún libro, esto que estamos hablando hoy, pero bueno, me parece un buen término la infertilidad secundaria, o sea, una infertilidad después de un Claro. primer embarazo. Sí, sí, bueno, Pero con muchos especialistas lo he hablado como infertilidad secundaria, o sea, cuando ya tienes un hijo y el segundo no llega, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué está pasando?
es muy interesante pensar que puede haber sido algo relacionado con el mismo embarazo, o sea, que haya pasado algo durante el embarazo, durante el parto, muchas veces, ¿no? Incluso si ha habido que el niño no esté vivo, o sea, que el niño haya muerto antes del nacimiento, esto puede pasar igual, ¿no? Sí, todo lo que suponga, sí, claramente. A ver, incluso con abortos en el primer trimestre, aunque la exposición es menor, esto se da, el intercambio materno-fetal y esto del quimerismo sanguíneo se da desde las 4 semanas de la gestación hasta el final. Es cierto que en el momento del parto es donde más se ha visto que hay más transferencia de la embrión hacia la madre, pero desde el principio se presenta. Entonces, es otra cosa que a veces sucede, ¿no? De, por ejemplo, hemos tenido un aborto, 2 abortos y tenemos pruebas previo a ello. Y de repente repetimos las pruebas, a lo mejor pasados 2 años o 3, o porque vamos a otro especialista y encontramos cosas que no estaban. Eso pasa. El embarazo y los abortos son fenómenos que pueden desencadenar manifestaciones o aparición de autoinmunidad. Y la autoinmunidad, como muchas veces también intento explicar en la consulta, no es algo estático esos parámetros. No es que hoy tengo 10 y mañana también voy a tener 10 y, por ejemplo, por decir un número, y pasado voy a tener 10. No, hoy puede ser positivo, mañana puede ser positivo débil, luego puede ser negativo y luego puede ser muy positivo. El sistema inmune es un sistema dinámico que está interactuando todo el tiempo y modificándose todo el tiempo. No, pero muchos pacientes también está la otra parte, ¿no? Yo es que antes tenía esto, porque ahora tengo esto, pues porque nos hemos sometido a distintas cosas, entre ellas un aborto, por ejemplo, pero el estrés, modificaciones del estilo de vida pueden hacer que esto se modifique. Entonces, sí, sí O es también puede interesante ser pensar. algo, quizás también puede ser algo que esté latente en nosotros y que no se haya manifestado todavía y que en algún momento se manifieste, ¿no? Sí, también hay personas que tienen una predisposición genética a alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo el lupus, y que el embarazo sea el desencadenante o el que haga el clic para finalmente manifestarlo. Eso no, todavía no se puede predecir a quién y cómo, pero está demostrado que el embarazo es un fenómeno que puede, primero, si ya tienes una enfermedad autoinmune, activarla, o sea, que tengas brotes. Es verdad que hay unas pacientes que también mejoran, depende un poco, ¿no? Pero lo habitual es que, por eso se habla que en estas pacientes hay que hacer una planificación, saber que está controlada la enfermedad y demás, pero pueden ser que brote la enfermedad o que sea el desencadenante de. Y sí, sí, eso está visto, por esto también la base está en esto, en que tu sistema inmune se expone a algo genéticamente distinto a ti y o bien lo tolera o bien genera una reacción tal, a tal nivel que termina generando fenómenos autoinmunes. Exacto, o sea, lo rechaza, ¿no? Entonces no hay manera de quedarte embarazada o abortas. Exactamente. O te cuesta mucho volverte a quedar embarazada o empezamos a tener abortos de repetición o fallos de implantación, que también es, a ver, que esto puede presentarse independientemente de cuál sea la vía para quedarnos embarazados. Exacto, exacto. O sea, es súper Sí. curioso esto, porque muchas veces pensamos, bueno, a lo mejor no me quedo por la edad, entonces tengo que ir a ovo, lo que sea. Pero bueno, puede ser que los óvulos no sean de buena calidad, entonces mucho más práctico, digamos, pasar a ovo antes que hacer no sé cuántas estimulaciones, hacer DGPs a mansalva y después quedarte con un embrión bueno y a lo mejor no te quedas, porque las probabilidades son las que son y además puede haber cosas también del sistema inmune, ¿no? Entonces, Sí. es muy importante también mirar esto, ¿no? Cuando vemos que hay algún tipo de problema para quedarnos embarazadas, consultar también un inmunólogo, ¿no? Para Sí, porque muchas veces, ¿qué pasa? bien. Muchas veces, ¿qué pasa? Tienes un primer hijo, empiezas a tener problemas o abortos y ya te planteas lo que es más habitual, que es la edad, y vas a una clínica de reproducción, pero muchas veces en esa clínica de reproducción falla el tratamiento reproductivo, llegan a esta consulta y yo lo que les digo, vamos a ver, vamos a poner tratamientos e intentarlo de forma natural porque, porque os quedáis embarazados, ¿sabes? Esa pareja no tiene un problema realmente de fecundación, el problema está en que no, por algún motivo, no llega a término el embarazo porque hay un problema allí de tolerancia. Entonces, cuando lo corregimos,
muchas veces la gestación viene de forma natural y llega a término, una segunda gestación, pero es cierto que vamos siempre primero a pensar en el tema de edad, en ir a una clínica de repro, en que estamos mayores, en que a lo mejor es la donación, que muchas veces lo es, ¿eh? No, no estoy diciendo ni mucho menos que esa no puede ser No, la claro, primera claro. Además, causa. si es un Mm, segundo hijo, muchas veces, hoy en día al menos, el mm, segundo hijo ya se tiene a unas edades claro, bastante altas. claro, Entonces, claro que sí. entiendo que también para no perder tiempo y decir, no quiero llegar demasiado tarde y que entonces mis óvulos sí que ya estén para echarlos por el contenedor, digamos, Sí. quiero ir deprisa y hago el tratamiento a nivel inmunológico, pero me voy a una clínica de reproducción a hacerme una FIP, Mm, ¿sabes? Entonces entiendo esa necesidad de inmediatez que tenemos hoy en día, ¿no? De que yo la primera, ¿eh? O sea, yo ya no ya. voy a tiendas prácticamente, yo soy la reina de Amazon, o sea, Y la yo. ropa la compro online, Lefties, H&M, todo, o sea, todo online, ¿sabes? Porque es como, ay, tengo que ir a mirar, a ver qué día tengo tiempo para ir a hacer, no tengo tiempo, lo hago online y lo tengo ya, ¿sabes? Sí, Eh, sí. al final nos acostumbramos a decir, bueno, es que queremos un niño, ya llevamos tiempo probando, no funciona, nos hacemos un chequeo a nivel inmunológico, hemos detectado determinadas cosas, ponemos solución a esos problemas y vamos a una clínica de repro para Sí, ir a ver, lo más rápido posible, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que en ese orden es más adecuado que ir a la clínica de repro, esperar que falle el tratamiento y luego venir al inmunólogo, que muchas veces es ya, ese más el orden en el que, porque se desconoce esto, por eso estamos haciendo este directo, básicamente. Pero es muy cierto lo que dices, al final, primero que el tiempo apremia, en nosotras las mujeres los óvulos envejecen y es cierto y hay que tenerlo claro y yo así se los digo a las pacientes cuando les veo porque me pasa a mí, te pasa a ti y le va a pasar a todas, no es algo que excluye a nadie. Y bueno, es ya llegados a los 38, 39, 40, 41 años, pues sin duda son parejas que están un poco contrarreloj y la inmediatez a veces no es la mejor vía para hacer las cosas y es lo que yo también intento transmitir en la consulta, porque muchas veces llegan que entiendo que llegan a esta consulta de esa forma porque es a la última que llegan casi siempre, pero la pareja llega cansada, agobiada, sin respuestas, con un embrión que me queda y que me lo quiero transferir y ¿qué hago? Y yo siempre les digo, dame lo que está dan esas pruebas, que es un mes y medio en dar los resultados para ver, porque es que si no cambiamos cosas, muchas veces los resultados son exactamente los mismos. Pero sí, la inmediatez es parte habitual, al menos en la reproducción asistida sin duda, y en esta consulta yo creo que más, porque muchas veces llegamos después de haber pasado muchas en el cosas último y minuto, ¿no? Llegamos. Sí, yo muchas veces sí, cuando he comentado, pues, oye, ¿habéis ido al inmunólogo? ¿Os habéis hecho algún chequeo en este sentido y tal? Pues no, me han recetado tal, pero fui, lo miré tal, pero no me dijeron exactamente. Digo, mira, ves a alguien realmente especializado para que lo miren bien, porque es que si tienes, es que es eso, los tratamientos cuestan lo que cuestan. Entonces, hazte un chequeo, si ves que no funciona. Una cosa es que a la primera de cambio ya vayas al inmunólogo. A ver, inténtalo, si no funciona, entonces dices, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, pero sí, es que es eso. O sea, si te haces un chequeo y ya ves que hay algún tipo de problema, vas a corregir el tiro. Entonces, esa última bala que te queda o estas últimas balitas que tienes ahí congeladas, que digo yo, eh, las vas a poner de una manera mucho más tranquila, mucho más serena también, ¿no? sí. Quizás con menos ansiedad porque piensas que el siguiente intento ya lo vas a hacer habiendo modificado algo, ¿no? Yo creo Para que que la eso es cosa súper salga. importante, sí. A ver, que es súper importante cambiar. Quiero decir, si repetimos las cosas iguales, yo siempre se los digo a mis pacientes, la probabilidad de que el resultado sea el mismo es muy alta. Es Claro. muy, muy alta, que es cierto que puede ser cromosómico, que muchas cosas, pero la probabilidad sin duda es muy alta. Entonces, yo creo que les da tranquilidad y es lo que yo he visto, ¿no? Primero, tener una causa
de algo, también explicar esto que te comento, porque es que llegan las pacientes con un embarazo sano a mi consulta y toda la consulta es, pero es que yo no entiendo, porque yo tenía un hijo y empiezo con esto, y yo les digo, siempre la respuesta es la misma, esto en esta consulta es muy habitual. Es decir, y la situación es esa, ¿no? De hacer algo distinto para un próximo intento. Porque es que si no, los resultados, bueno, lo habéis visto también muchas de las pacientes que a lo mejor están en este directo, cuántas transferencias hemos hecho modificando poco, a lo mejor la dosis del estrógeno, la progesterona, y el resultado siempre ha sido el mismo. Entonces, bueno, Sí. sí. Es importante tener todo esto en cuenta. Y no siempre, o sea, yo me acuerdo que cuando yo me puedo catalogar como mi caso de infertilidad de origen desconocido, porque es que aún no saben por qué yo no me quedaba embarazada, ni con mis FIP, ni con ovodonación, ni con donación de embriones. O sea, ¿por qué no pasaba, no? Em, Creo que muy probablemente habrá algo a nivel de inmunología, en mi caso, ¿vale? Y quiero hacerme pruebas para mirar, para ver qué es lo que puede haber, porque además ya no es el tema del embarazo en sí, es un tema de salud, ¿no? De tu salud, de que si algo está desajustado, es que no está bien. O sea, el cuerpo tiene que ser una máquina que tiene que estar todo súper regulado. Y si no está regulado, va a petar por algún lado. La infertilidad es una de las cosas que puede petar en una mujer o en un hombre, ¿no? Pero es que pueden petar muchas otras cosas. Entonces, creo que sí que es importante saber qué es lo que no funciona bien en nosotros, ¿no? Si hablamos de fertilidad o de infertilidad, pues en ese sentido. Pero es que eso afecta a muchas otras cosas, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que se desencadenan a través después de un embarazo o no, o a lo mejor simplemente te han llegado y antes no las tenías y no tienen nada que ver con el embarazo o con el parto. Eh, pero afectan a más cosas aparte de la fertilidad, ¿no? Sí, pueden afectar, sí. A ver, Por depende de lo ejemplo, que encontremos ¿qué, y qué lo que... podría, qué podría haber como enfermedades así que podamos, que tú veas en consulta? Pues mira, Por algunas ejemplo, así. un síndrome antifosfolipídico obstétrico, ¿no? Que en teoría, o sea, se llama obstétrico porque de momento solo se ha visto que tiene repercusión o síntomas asociados a la pérdida gestacional, pero el diagnosticar esto pone un poco en alarma de cara a cuando voy a viajar necesito anticoagulación, tengo más riesgo de trombos, tengo más posibilidades en un futuro de desarrollar un lupus, por ejemplo, cada cuánto tengo que hacerme un seguimiento. Esto es algo que tengo que mirar. ¿Cómo lo miro? ¿De qué tengo que tener atención o cuidado en el momento, ¿no? Porque, a ver, tampoco es, a veces no es necesario que te hagas una analítica anual, pero sí que tú conozcas cuáles pueden ser los síntomas asociados, que yo muchas veces luego de que ya tienen al bebé y demás, se los explico en plan, si en algún momento de tu vida, no necesariamente tiene que pasar, pero si en algún momento de tu vida empiezas a presentar ciertos síntomas, tener en cuenta que tienes esto y que se puede complicar con esto otro. Entonces, sí, por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico es uno. Luego está, bueno, el tema del hipotiroidismo autoinmune, lo que pasa con ese es que puede asociar, tener una patología autoinmune ya te pone en riesgo de tener más. Eso es algo que también yo les explico a las pacientes en la consulta. Siempre que tenemos una, tenemos más riesgo de en cualquier momento desarrollar otras. Entonces, si tienes un hipotiroidismo autoinmune que está repercutiendo en tu fertilidad, y a lo mejor encontramos un marcador aislado de autoinmunidad que no necesariamente diagnostica ninguna enfermedad, pero que está allí, pues habría que valorar si se hace un seguimiento, si no, cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, sí, esas cosas son importantes de cara al futuro y cómo tú puedes modificar tu estilo de vida, por ejemplo, para evitar, retrasar, mejorar este tipo de cosas. Ujú, ujú. Sí. Sí, es algo que yo tengo que hacer también. Lo tengo que hacer ya. No, no me puedo dormir más con esto y tengo que revisarme bien porque yo siempre lo digo,
antes a mí me daba bastante igual, o sea, mi prioridad siempre era pues quedarme embarazada y tener a Biel, tener a mi hijo o a mi hija, lo que viniera. Em, y ahora sí que estoy pensando en mi salud justamente porque quiero estar al lado de Biel el máximo tiempo posible, ¿no? Antes, bueno, mi prioridad era el embarazo, pero ahora quiero realmente estar con él, ¿no? Y no quiero ponerme enferma demasiado pronto o tener enfermedades Claro, graves demasiado pronto. Quiero alargar el chicle lo máximo posible, ¿sabes? Entonces, ahí eso importante. significa que no tengo que cuidar, así que es Sí, importante. sí, sí, Oye, sí, o sea, y esto. una cosa que has comentado antes, que me parece Mm, interesante, em, si a mí, por ejemplo, me detectan una enfermedad autoinmune, después puedo tenerla o puedo no tenerla más, digamos, ¿no? O puede subir del nivel o puede bajar el nivel por sí sí, a sola ver, o las enfermedades autoinmunes, una vez diagnosticada como enfermedad, otra cosa son análisis de laboratorios positivos, ¿vale? Que vale, no necesariamente tienen consigo una enfermedad autoinmune de momento. Por ejemplo, y más que todos los inespecíficos, por ejemplo, un anticuerpo antinuclear, pero una enfermedad autoinmune no tiene cura a día de hoy, o sea, no hay nada que la revierta, ¿vale? vale, Es decir, se controlan con fármacos, se controla el síntoma, por ejemplo, el Hashimoto, o sea, el hipotiroidismo de Hashimoto se pone Eutirox y se pueden controlar los brotes, pero a fecha de hoy no hay ninguna patología autoinmune que se pueda curar. Lo que puede pasar es que tengamos eh, no, estás, vale, me estaban llamando al móvil. Entonces, lo que puede pasar es que tengamos variaciones en cuanto a los títulos de los autoanticuerpos y eso está influido porque estemos en un brote, por ejemplo, de la enfermedad, porque nos hayamos expuestos a estrés o situaciones que aumenten estos títulos. El embarazo, por ejemplo, hay muchas, volviendo al tema de la infertilidad secundaria, hay muchas cosas o alteraciones que podemos ver en el momento en el que se produce un aborto, por ejemplo. Es decir, yo estamos siguiéndote en la consulta y muchas veces en caso de aborto yo le digo a la paciente que se hagan en ese momento las analíticas porque allí podemos ver cosas que no estaban positivas antes porque está el estímulo que realmente provoca que esto se evidencie analíticamente, ¿no? Entonces, mm, a eso me refiero cuando que pueden variar el título o el positivo y negativo de un determinado parámetro, pero no curarse una enfermedad autoinmune una vez diagnosticada, no. vale, vale, vale. O sea, que eso sí es Súper más complicado. curioso, Mm, muy interesante todo esto. Claro, mm, es imposible hablar de casos porque es que cada persona es un mundo, ¿no? complicado, El sí, o mensaje, sea, el mensaje importante que tenemos que hacer llegar es que cuando veamos que el embarazo no llega o que hay un aborto, yo creo que a partir del primer aborto ya hay que mirar a ver qué pasa. Porque hay clínicas que te dicen, bueno, un aborto puede ser normal. Yo, sinceramente, un aborto hay que mirar. ¿Tú qué piensas? yo creo que se los digo a mis pacientes y de hecho a las personas cercanas también. Yo después de un aborto también incluiría dentro de todo lo que hay que mirar. Sí, te están llamando. Sí, es primero algo que podemos mirar de forma sencilla con una analítica de sangre que nos puede ahorrar muchísimos fracasos, que al final el tema de un tratamiento de reproducción asistida tiene muchísimo costo económico, psicológico, como pareja, ¿no? Y yo después de un aborto, dentro de lo que podemos mirar, incluiría mirar el sistema inmunológico, sin duda. ¿Verdad que esto no se hace de forma habitual? Están los protocolos que determinan abortos de repetición por encima de tantos y bueno, eso tampoco está hecho así por algún motivo, pero si yo fuese la paciente o alguien cercano a mí,
yo lo miraría, sin duda. Totalmente, Mm. totalmente. Y cuando llevas, por ejemplo, esto, o sea, ya tienes a tu hijo, 6 meses, 8 meses y no te quedas embarazada, ¿también mirarías, aunque no haya habido aborto? También mirarías. Sí, sí, también IVF. mira, si ya tengo un Esto primer por lo hijo mismo, ¿no? que no me costó demasiado, quiero decir, si ya el primer hijo también te costó, pues a lo mejor hay otras causas, ¿no? Pero si ya tú tienes un primer hijo que 2, 3, 4 meses buscando ha llegado sin complicaciones y demás, y luego tienes 8, 9 meses con una búsqueda activa, con test de ovulación y, quiero decir, buscando conscientemente un embarazo y no Sí, llega, dentro ya, de lo que miraría estaría incluido esto, por lo que estamos hablando de esta infertilidad secundaria que puede existir debido a alteraciones en el sistema inmunológico. ya, Mm. sí. Oye, Marisa, Mm. pues mil gracias. Mil gracias. Te va a girar trabajo porque hay unas cuantas que luego van a decir, oye, pues me voy a mirar. Sí, Porque es bueno, que a ver, muchas veces a es ver, si al final lo desesperante. importante es que lo conozcan, pueden que busquen a un inmunólogo independientemente de quién, porque al final creo Sí, que sí, no, claro, mu- claro, pero quiero decir que sí, sí. Es, es, es desesperante cuando ves que lo estás intentando y reproductiva. dime, dime, dime. Perdona, que la mayoría de los que hacemos inmunología reproductiva tenemos criterios similares. Entonces, bueno, que sí, que lo importante es que tengan el conocimiento y sepan que esta es una opción a mirar, que deberíamos mirar, efectivamente. Totalmente, totalmente. Marisa, mil gracias. Ay, Noemí, gracias a ti, ¿eh? Y bueno, yo creo que no sé si hay alguna pregunta que se haya quedado por allí, Si hay pero alguna pregunta, yo no la he leído por aquí, no la vale. he leído. Em, Igualmente, si no, siempre a ver, preguntas concretas y puntuales me pueden escribir, más que todo, mejor por correo electrónico que por Instagram, sin duda. Y sí. mm, ¿Cuál es tu correo electrónico? Dilo aquí y mi, así queda. mi Ya correo me he quedado electrónico, congelada, sí, me he quedado congelada con esta cara. sí. Mi correo electrónico es dra.dinatale. Igual creo que está en el contacto de mi Instagram, @gmail.com. dra.dinatale@gmail.com. Perfecto. Pues mil gracias.